Permite ser ese terreno fértil donde Él siembra la semilla y donde Él quiere que la semilla produzca fruto. Amén. Bueno, el título que el Señor me ha dado para esta palabra es No es como yo. Y quiero iniciar contándoles una historia, una reflexión que me trae el Señor para que podamos entender un poco la palabra que el Señor nos da. Y resulta que había una heladería. No como las que conocemos aquí, pues que para uno heladería es donde venden licor, no. Una heladería donde venden helados, valga la redundancia. Y había una mesera que siempre estaba de mal humor. Ella siempre estaba con el ceño fruncido y atendía mal a sus clientes. Y resulta que un día llega un niño, se sienta a esperar a que ella lo atienda y ella de mala gana va y lo atiende y le dice, ¿qué quieres? Le dice, quiero un helado de chocolate, ¿cuánto cuesta? Cuesta de chocolate con nueces, cuesta 8,000 pesos. Y el niño saca una bolsita, cuenta la plata que tiene, le dice, ¿y cuánto cuesta sin nueces? Y ella de mal genio le dice, cuesta 5,000. Y ella pensaba, apostaba que no va a comprar nada porque está mal vestido ni plata traerá. Estará esperando que yo se lo regale. Y el niño le dice, bueno, dame el helado solo de chocolate. Se sienta, se lo come y ella con impaciencia espera que el niño termine, pero siempre con sus ojos fijos en él, esperando a ver con qué cosas va a salir el niño. El niño termina, ella le lleva la cuenta y el niño introduce la plata dentro de la cuenta y se va. Cuando ella va a recoger el dinero, se da cuenta que el niño sí tenía 8,000 pesos, pero quería dejarle 3,000 de propina. Por eso el niño pide el helado más barato, para poder bendecir a esta mujer. Y eso hace que ella baje sus armas y que no vuelva a juzgar. Eso la entra a ella como en un redarguir de su espíritu y empieza a dejar el juicio, porque somos buenos para enjuiciar conforme a lo que vemos, sin ir más allá y sin entender más allá el propósito. Y entonces quiero que me acompañes a la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21. Que nos hablaba el Señor el domingo antepasado, ¿cierto? A través del pastor Ferdinando. Bueno, yo les voy a leer la nueva versión internacional. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red,
la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Amén. Padre, en esta noche, Señor, toda la gloria es para ti, mi buen Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites escudriñar tu palabra y a través de ella escucharte. Gracias porque es a través de tu palabra que somos nosotros cambiados, que somos renovados, que somos transformados y que somos llenos de tu presencia. Gracias porque es el mejor regalo que nos has dejado, el escucharte a través de las líneas escritas en este precioso, bendito y sagrado libro. Señor, eres tú el que habla en nuestras vidas y en esta noche queremos escucharte. En esta noche queremos recibir tu palabra y no solo recibirla, sino permitir que ella nos redarguya, que ella nos instruya y que ella nos cambie. A ti, precioso Rey, amado Padre, Espíritu de Dios, sea la gloria y sea la honra en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que en este capítulo, en estos versículos, ocurren varios milagros. Pero el milagro más evidente que vemos y del que el Señor nos hablaba a través del pastor Ferdinando es, ¿cuál es? ¿Qué nos hablaba el Señor a través del pastor Ferdi con este capítulo? De la abundancia, ¿cierto? Que ellos no tenían nada y el Señor les dio una pesca milagrosa. Y resulta que después de estos hombres estar pescando toda la noche, como decimos nosotros, no habían pescado ni un resfrío siquiera, ni se habían resfriado siquiera. Y llega el Señor y ocurre este milagro grande, este milagro visible, que cuando uno lee, uno dice, ay, otra vez el Señor les dio la pesca milagrosa, ya lo había hecho una vez, lo hace una segunda vez. Pero hoy no nos vamos a enfocar en ese milagro. Hoy nos vamos a enfocar en un milagro más grande que este, y es el milagro de la restauración. Y tampoco nos vamos a enfocar solo en Pedro. Nos vamos a enfocar en tres personajes que encontramos en estos versículos. ¿Quiénes estaban en la barca? ¿Cuántos habían? Habían 7 discípulos. Estaban Pedro, estaba Tomás, Natanael, estaban los 2 hijos de Zebedeo y habían otros 2. Pero resulta que el Señor es hermoso y el Señor, a través de su palabra, como hemos hablado, y hablaba con mi esposo, el Señor no habla en colores, sino que habla en tonos grises. Y de allí de esos tonos grises nosotros sacamos y extraemos lo que el Señor nos habla. Y vamos a enfocarnos en estos 3 personajes. El primero es Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro había negado a Jesús 3 veces. Esta historia ocurre luego de la resurrección del Señor Jesús. Y ocurre luego de que Jesús se había aparecido a los discípulos 2 veces. En la barca también estaba Tomás, que Tomás también había negado a Jesús. Y como el Señor nos ha hablado, no necesitamos decir no lo conozco para negarlo. Tomás lo había negado cuando el Señor se aparece la primera vez a los discípulos. Y los discípulos le dicen, Tomás, el Señor resucitó, Jesús estuvo en medio de nosotros. Y Tomás dice, no, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en sus marcas y mi mano en su costado, yo no lo voy a creer. Eso es una forma de negar al Señor.
Entonces vemos aquí dos personajes que habían negado a Jesús. Y el tercero es Natanael, que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 45, es otra predicación, otra palabra, pero empieza el Señor Jesús a llamar a sus discípulos. Y uno llama al otro. Y ese otro ahí le cuenta al otro. Y ese otro al otro, hasta que llegan donde Natanael y le dicen: Natanael, mira que hemos encontrado al Mesías, al que nos promete el Señor en la Escritura. Y viene de Nazaret, es Jesús de Nazaret. Y Natanael dice: ¿y es que de Nazaret sale algo bueno? ¿Qué fue eso? Negó a Jesús. Y llega Jesús antes de que Natanael se le acerque y le dice: he aquí un verdadero judío en el cual no hay mancha alguna. Y, ¿cómo así? Menos mal no escucho. El Señor le dice: Natanael, yo te vi. Y Natanael le dice al Señor: ¿y es que usted dónde me conoce? Jesús le dice: mira, yo te vi allá antes de que vinieras a mí, yo ya te había visto. Pero ahora has creído porque te digo que te vi antes de que llegaras. Habían 7, ¿cierto?, en esta barca. Pero no se menciona sino el nombre de 3. Porque son los 3 personajes a los que Jesús quiere restaurar o va a restaurar en esta historia. Y les va a mostrar que Él no es como ellos. De ahí el título: Él no es como yo. Porque el Señor ni nos niega ni nos juzga como nosotros nos juzgamos. Resulta que Jesús había muerto, había resucitado y se les había aparecido 2 veces ya. Y se les tiene que aparecer una tercera vez. De ahí sale el dicho que la tercera es la vencida. Quien dice: me les apareció una vez y estos nada. Me les aparecí 2 veces y estos nada. Me les voy a aparecer la tercera vez. Y la tercera tiene que ser la vencida. Estos hombres no habían entendido nada del cumplimiento de las Escrituras, ni siquiera habían entendido su llamado. Y pasa muchas veces con nosotros. El Señor se nos aparece una vez, se nos aparece 2, 3, 5 y nosotros nada. Seguimos ahí como esperando. Y vamos a hacer aquí un paralelo entre ellos. Diga, voy a hacer un paralelo entre ellos y yo. ¿Ellos habían recibido al Espíritu Santo? ¿Sí o no? No, sí. Bueno, vámonos al versículo 21 del capítulo 20 de San Juan. Ahí, unos versículos atrás, dice: dicho esto, Jesús, ¿cierto? Está hablando Jesús, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: ¿qué les dijo? ¿Se los había dado o no? Diga, a mí también. Por allá mi esposo dice que no. Yo le decía: Señor, no lo habían recibido, pero el Señor me dice sí. Y al igual que ustedes lo han recibido. Pero les falta algo para que el Espíritu Santo descienda y les dé poder. Y ese algo es restauración. Ese algo es restauración. Ellos necesitaban ser restaurados en su corazón y en su mente para poder cumplir el propósito con el que Dios los había llamado. Y al igual que ellos, nosotros recibimos al Espíritu Santo y a veces ni nos damos cuenta que lo tenemos, porque nos falta ese paso que se llama restauración.
ese paso que se llama aprender a vernos con los ojos del Señor. Porque ellos no habían entendido el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Porque no habían dejado que el Espíritu Santo obrara. Tanto así que ellos mejor se fueron a pescar. Ellos querían seguir viviendo a su modo, a pesar de haber recibido al Espíritu Santo. Y la iglesia hoy en día quiere vivir a su modo, a pesar de tener al Espíritu Santo. Pedro dijo, no, ya Jesús no está, ya Él se murió, yo sé que resucitó, por ahí lo vi, pero yo me voy a ir a pescar. Pues me voy a ir a hacer lo que yo sé hacer. Y a veces nosotros, viendo a Dios, no lo vemos, porque no hemos entendido quién es Él, ni hemos entendido a qué nos llamó. Y nos vamos a hacerlo a nuestro modo. Porque cuando no permitimos que el Señor trabaje en nuestro corazón, terminamos haciendo las cosas a nuestro modo, de la forma en la que aprendimos. Y al igual que Pedro dijo, me voy a pescar. Y se fue solo. Sí, Pedro se fue solo. No, se arrastró otros 6. Un corazón que no se deja restaurar arrastra a otros corazones que necesitan restauración a hacer las cosas que no le convienen. No, allá tan religiosos. Y dice, ay sí, verdad. Por eso diciembre me cae mal. Yo le decía a mi esposo, diciembre me cae mal porque yo veo la gente en el mismo sufrimiento todos los años, en una lucha entre que la familia, que si es la familia o que si es la iglesia, y no hemos entendido que es que no es ni la familia ni la iglesia, es mi relación con el Señor. Es mi convicción en el Señor. Lo que me lleva a mí a quererlo, buscar a Él, pero siempre en un corazón que no ha sido restaurado, una vida que no ha sido sanada. Entramos en la lucha en la que queremos la aprobación del mundo, pero queremos la aprobación de Dios. Pero como Dios entonces no nos coge y no lo estamos viendo ni lo estamos escuchando abiertamente, sí estamos escuchando a la gente. Entonces a veces me pesa más lo que la gente diga que lo que Dios me diga. Aunque Jesús se les había aparecido 2 veces, ellos todavía no habían sido restaurados. ¿Por qué? Porque no habían abierto su corazón al Señor. Los 3 habían negado al Señor, los 3 le habían fallado. Y a pesar de que Natanael y de que, bueno, dejémoslo solo, Natanael había caminado con el Señor, ¿será que alguna vez Natanael le había pedido perdón a Jesús? Por haber dicho que de Nazaret no podía salir nada bueno. Él no se lo dijo a Jesús, pero lo murmuró, lo pronunció. Y eso le trajo vergüenza a su vida. Aunque caminó con Jesús, Natanael no había sido restaurado todavía. Tal vez Natanael decía, no, Él me va a juzgar como yo lo juzgué. Él me va a medir con la vara con la que yo lo medí. Qué vergüenza, ¿yo cómo voy a volver allá? ¿Yo cómo voy a presentarme delante de Él? Y es lo que decía mi esposo ahora, que hay gente que se ha ido de aquí y la vergüenza no los deja volver. Pensando que es que los vamos a juzgar, no. El que nos juzga y el que nos mide es el Señor. Y es la única medida que sirve. Porque nosotros somos buenos para medir, pero medimos mal. El pecado deja de ser pecado cuando entra a mi casa. Y lo hemos visto en varias personas donde, ay no, ni digo. Era pecado un montón de cosas que veían en los jóvenes, en las personas, pero cuando el pecado entró a su casa, empezaron a ver todo normal. Se empezaron a excusar, a escudar, porque esa medida con la que nosotros medimos no sirve.
Y nosotros podemos estar asistiendo a una iglesia, podemos ver los milagros del Señor, podemos recibir al Espíritu Santo, pero hasta que no permitamos a Jesús que confronte nuestro corazón, que nos saque y que nos esculque el pasado, lo que tenemos guardado, que nos avergüenza, no vamos a poder enfocarnos en avanzar. Los discípulos habían visto milagros, se habían sentado con el maestro, habían estado a los pies del maestro, ya les había dado el Espíritu Santo. ¿Por qué se fueron a pescar? ¿Qué no entendieron de la Escritura? ¿Qué no entendieron del mismo Jesús hablándoles, diciéndoles, miren, es que es necesario que yo muera, pero yo voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar, y yo voy a subir al cielo, y yo lo oro a mi Padre, y yo voy a preparar morada para ustedes, y porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Cuando yo leo el Evangelio de San Juan, y llego aquí al final, yo digo, Señor, yo estoy peor que ellos. Porque ellos te escucharon, pero no entendieron nada. Fueron 3 años que te escucharon y no entendieron nada. Y yo llevo 12 años escuchándote y yo creo que no he entendido ni la mitad de lo que me has hablado. Y cuando llega el momento difícil se me olvida qué es lo que me dijiste. Y resulta que aquí ellos se van a pescar. Toda la noche se van a pescar. Y al amanecer, cuando ya estaban cansados, como dice una canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Estaban cansados, ya agotados, con hambre. Ya Pedro se había empelotado, ya no sé si tenía frío, si tenía calor, pero estaba medio desnudo. Llega Jesús. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué no llegaste a la medianoche? ¿Por qué no llegaste más temprano? Me decía el Señor, es que yo los dejé, al igual que los dejo a ustedes. Cuando quieren hacer lo que quieren, cuando lo quieren hacer a su modo, yo los dejo que se cansen, que se agoten, que me necesiten, que me busquen, que me llamen. Porque si llego cuando están en la mitad del trabajo, no van a valorar lo que yo voy a hacer por ustedes. Por eso los dejé que se agotaran y por eso los dejé que no cogieran ni un solo pez. Y a veces nos vamos a hacer las cosas a nuestro modo. Y dice uno, pero ¿por qué no progreso, Señor? ¿Pero por qué no prospero? Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y el Señor dice, cánsese pues. Cuando esté bien cansado me llama. Cuando diga, Señor, ya en mis fuerzas no pude, me llamas, que yo voy a llegar. Y resulta que para rematar, llega Jesús y les dice, oigan muchachos, ya no les llama amigos, ni les llama hijos, sino que les dice, oigan muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Cómo así? Los discípulos de Jesús, los hijos de Dios, no tenemos nada de comer. No tenemos con qué bendecir a otro. Estamos en la inmunda. Los hijos de Dios, los llamados de Dios, no tenemos nada que darle a otro. No tenemos nada que darle a otro cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no tenemos nada que darle a otro. Ni siquiera una palabra de aliento. Ni siquiera una palabra de sanidad, ni siquiera una exhortación. Porque cuando yo hago a mi manera, entonces lo que yo tengo del Señor se me agota. ¿Será que Jesús no sabía que ellos no habían pescado? Él sí sabía. Pero Él quería que ellos entendieran que así no era. Y así mismo quiere el Señor que nosotros entendamos que no es como nosotros queremos, sino como Él nos enseñó. Amén. ¿Cómo vamos a salir adelante nosotros en nuestras propias fuerzas, trabajando a lo antiguo, obrando como el mundo lo hace,
así nunca vamos a obtener nada. Cuando obramos como los de afuera lo hacen, entonces nosotros no vamos a salir adelante a lo que el Señor quiere. Entonces ya el Señor nos ve cansados, los ve cansados y les dice, tiren la red a la derecha. Ahora sí, háganlo a mi manera. ¿Y qué sucede cuando hacemos las cosas del Señor a su manera? Somos bendecidos. Cuando lo hacemos a la manera de Dios. Cuando lo hacemos como Él nos enseñó, pero es que a veces estamos obrando a nuestra manera y esperando que el Señor nos llene la red. Y qué bueno es cuando el Señor dice, los voy a prosperar. O sea, el Señor de la nada saca lo mucho. El Señor de la nada nos puede llenar, pero cuando trabajamos a su manera, cuando entendemos que Él no es como yo, cuando entendemos que Dios es perfecto y que yo soy imperfecto, que las fuerzas que yo tengo provienen del Señor y no de mí. Cuando yo entiendo que a mi manera, que como yo lo traje aprendido del mundo, no voy a alcanzar nada en el Señor, ahí es donde entra el Señor y me dice, bueno, hazlo así como yo te enseñé. Y así te voy a llenar. No los bolsillos, no. Porque esas son las añadiduras que el Señor trae. Y resulta que aquí viene lo más bonito de este pasaje. En el versículo 7, Juan le dice a Pedro, Pedro, ese es el Señor. Porque si ya lo habían visto 2 veces, solamente Juan se da cuenta que es el Señor? Porque Pedro no se da cuenta que es el Señor. Porque Natanael no se da cuenta que es el Señor. Porque los otros 3 no se dan cuenta que es el Señor. Porque solo uno. Porque ese uno fue el único que permitió que Jesús le restaurara. Ese único que estuvo con Jesús en la cruz. Ese único que no tenía nada de qué avergonzarse, aunque no era perfecto, que siempre estaba allí, recostado en el pecho y en el corazón de su maestro. Ese único que entendió cuál era su identidad en el Señor. Es el único que dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y como ya el Señor nos lo había enseñado hace como 2 años, ese título no se lo dio Jesús a Juan. Ese título no fue que Juan se lo puso. Ese título fue que Juan lo entendió. Que Jesús lo amaba. Y eso habla de un corazón restaurado. De un corazón que sabe que su Dios, su Rey, su sanador, su proveedor, su Salvador es Jesucristo y que lo escogió, pero que Juan permitió que Jesús cambiara su vida de una manera tal que él no tenía nada de qué avergonzarse. Y solo cuando tú y yo dejamos que el Señor nos restaure, cuando entendemos, porque es de entender quién es Dios y que Él no es como nosotros, solamente de esa forma podemos reconocerle y reconocer sus caminos. Amén. Juan había sido restaurado en el amor, en la gracia, en la bondad de Jesús. Había encontrado su identidad en Cristo. No sé si tú y yo ya encontramos nuestra identidad en el Señor. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Quiénes somos para el Señor? Porque el Señor entregó su vida en la cruz por nosotros. ¿Por qué Pedro se lanzó al agua? ¿Por qué creen ustedes que Pedro se lanzó al agua? Sabiendo que no le faltaban sino 100 metros para llegar a la orilla.
Aparte de eso es bien olleta, si estaba medio en bola, ¿para qué puso la ropa para mojarla? Digo yo, ¿cierto? Resulta que Pedro encontró una oportunidad de estar a solas con su maestro, después de haberla embarrado hasta que ya no más. Porque Pedro no había tenido la oportunidad de estar solo con Jesús. Jesús se le apareció estando acompañado con los discípulos, luego se le apareció estando acompañado con los discípulos. El que dijo, estos están muy ocupados con esta red llena de peces, yo me voy a tirar, me voy a adelantar y voy a estar un rato a solas con Jesús. Y tal vez es mi oportunidad de pedirle perdón. Tal vez es mi oportunidad de decirle, Señor, yo te negué 3 veces. Tal vez tú no sabes, pero ¿te acuerdas que una vez me dijiste que antes de que cantara el gallo yo te iba a negar 3 veces? Se cumplió la palabra y te negué. Pero me arrepentí. ¿Será que tú y yo buscamos la oportunidad de hacerlo? De que cuando nos equivocamos, ¿corremos al maestro o corremos del maestro? Porque pensamos que él es como yo. Y tal vez decimos, no, ese me negó, yo también lo voy a negar. Porque es nuestra naturaleza pagar mal por mal y cobrar venganza. Pero Pedro encontró allí esa oportunidad para acercarse a él. Tal vez no lo había hecho por temor al juicio y porque nosotros mismos nos juzgamos y a veces nos cuesta reconocer nuestros errores. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. No es fácil reconocer, ni para nosotros mismos, ni delante de los hermanos, ni delante de la familia, delante del cónyuge, de los amigos, del compañero de trabajo, de los de afuera, menos con el Señor reconocer que nos equivocamos. Y la forma más fácil de excusarnos es decirle, Señor, tú sabes, tú me conoces. Pero es que yo soy humano, Señor. Pero es que me falta tanto. Pero. Y es aquí donde entra la restauración del Señor y donde Él les dice, oigan, yo no soy como ustedes. Y es hermoso y yo le decía, Señor, ¿de dónde te sacaste un pez? ¿De dónde tan rápido te hiciste unas brasas? Y yo me quemo las pestañas cuando hacemos un asado y las benditas brasas no me prenden. ¿De dónde tan rápido mientras ellos tiraron las redes, sacaron los pescados, estaban a 100 metros? Pedro llegó, ya Jesús tenía su fogón armado, sus brasas encendidas, el pez y el pan. Si ellos no tenían ni un solo pez, te echaste un pez al bolsillo, no sé cómo les hablaste, no sé de dónde sacaste un pez, pero ya te habías hecho una provisión para ellos. Para recordarles que un día Él les había dado pan y que les había dado peces. Que lo había hecho no una ni dos, sino un montón de veces. Y que a pesar de haberles dado comida a ellos, habían sido ingratos con el Señor. Y ellos lo habían negado. Y es aquí donde el Señor les dice, oigan, es que yo no soy como ustedes. Lina, yo me hubiera desilusionado de estos amigos. Yo hubiera dicho, con amigos así, ¿para qué enemigos? Y yo hubiera dicho, me importa un pepino si no tienen nada que comer. Ellos verán, eso es problema de ellos. ¿Para qué son tan judas? ¿Para qué son tan desagradecidos? No sé usted qué hubiera hecho, pero yo en mi humanidad tal vez los hubiera perdonado.
pero no los hubiera ayudado. Y es feo decirlo, pero me cuesta y me da tristeza. Y lo he peleado y sé que es algo que el Señor está tratando conmigo. Que las personas en las que más vaciamos son las que más rápido nos traicionan. Y los hombres en los que Jesús más se vació durante 3 años fueron los primeros que lo traicionaron. Fueron los primeros que lo abandonaron, que lo negaron, que no estuvieron con él en los momentos difíciles, en ese momento crítico en la cruz. Y así como esos discípulos hay muchos y habemos muchos hoy en día, pero yo hubiera dicho, mátense ustedes solos. Yo ya les enseñé, ustedes no quisieron aprender. Yo los instruí, ustedes no quisieron obedecer. Me vacié en ustedes, los hice en mi círculo cercano y ustedes me salen con un chorro de babas. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado con la familia, nos ha pasado con los hijos, con los amigos. A nosotros nos ha pasado con los hermanos de la iglesia. Y el Señor, estábamos hablando mi esposo y yo de cosas que nos han pasado muchas veces. Y yo le decía, amor, ya, deje así que el Señor hace justicia. Pero mi corazón arrugado, y el Señor me dice en esta palabra, yo no soy como ustedes. Aunque los llamo a que sean como yo no soy como ustedes. Yo no juzgo como ustedes juzgan, yo no veo como ustedes ven, y yo no pago como ustedes pagan. Me decía el Señor, aunque la gente no sea agradecida, sigan trabajando, sigan dando y síganse vaciando. Aunque los hijos no agradezcan, sigan esforzándose por ellos. Aunque el cónyuge no sea agradecido, sígalo amando. No trate de cambiar a la gente, ámelos como son. Porque a veces tratamos de cambiar y nos esforzamos y, como digo yo, nos despelucamos. Nos frustramos porque el otro no cambia, y el Señor me enseñaba un día, no lo cambie, que todos somos distintos, a todos los cree diferentes. Y ahorita mi esposo decía, Paola, usted no es como yo, Dilson, usted no es como yo, ninguno es como yo, todos somos distintos. Y no está el querer cambiar al otro, está el que debemos amar al otro. Amén. Cuando entendemos esta verdad, a través de las Escrituras, nuestra vida cambia, porque a pesar de nuestros errores, el Maestro no nos juzga, incluso como nosotros mismos nos juzgamos, ni como nosotros pensamos que Él nos va a juzgar. Y una vez más, nuestro amado Maestro está entregando su corazón y diciéndonos, ven a mí, ¿qué esperas? Déjate restaurar, que yo no soy como tú. Vuelve el Señor y da comida, vuelve el Señor y da alimento. Y dice, y me impacta que dice aquí al final, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Y aún nosotros sabemos que es el Señor. No necesitamos preguntarle al Señor. Sabemos que es Él. Pero seguimos cerrando nuestro corazón. Y seguimos tratando de esconder una vida, un pasado que sabemos que Él conoce. Y cuando el Señor obra en nuestra vida es porque Él sabe que necesitamos ser restaurados. Cuando el Señor nos saca a la luz cosas que no nos gustan, cosas que nos duelen, es porque Él sabe que necesitamos ser restaurados. No porque nos esté juzgando, no porque nos esté señalando, no porque nos quiera avergonzar, sino porque sabe que hasta que no nos dejemos restaurar, no vamos a poder cumplir el plan y el propósito que Él tiene para nosotros.
Amén. Y hasta que no entendamos la palabra, así como esos discípulos que no habían entendido, yo le digo, Señor, ay, ¿por qué no entendemos? Me frustra. Que nos hables una y otra vez y que sigamos una y otra vez metiendo las patas al mismo balde. Hay un balde lleno de pirañas y nosotros una y otra vez metemos los pies allá. Y solo cuando nos está doliendo, lo sacamos. Digo, Señor, no aprendemos. ¿Por qué no aprendemos? Y es porque tenemos al Espíritu Santo, pero lo apagamos. Lo dejamos morir en nuestros pero, en nuestro fue que, en nuestro Señor, tú sabes, tú conoces. Pero eso no es más que una excusa y un escudo que ponemos para no dejar que el Señor obre en nuestra vida. Eso no es más que la vergüenza que el enemigo trae a nuestra vida para no dejar que el Señor nos cambie, que el Señor nos restaure y que el Señor nos transforme. Eso no es más que una mentira del enemigo que nos hace creer que el Señor nos va a juzgar como nosotros nos juzgamos. Pero el Señor vuelve y nos dice, yo no soy como tú. Él es perfecto, Él es santo y su amor es infalible, su amor es inagotable. Nosotros somos falibles, somos imperfectos, nosotros nos equivocamos, pero el Señor no. Y si Él nos llamó, Él no se equivocó. Amén. Así es que es momento de que nos acerquemos al Señor de la manera que Él quiere, que empecemos a caminar de la manera que Él quiere y que lo empecemos a ver como Él es y no como yo lo quiero ver. Él no se parece en nada a mí. Aunque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, Él no se parece en nada a nosotros. Él es perfecto, Él es santo y nosotros imperfectos y pecadores. Amén. Lo bueno que hay en nosotros es de Él. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, mi Rey amado. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites entender a través de tu palabra, ver a través de tu palabra nuestra condición de pecadores, nuestra condición de imperfectos, Señor. Nos permites una vez más ver cómo tú restauras, ver cómo tú cambias, cómo tú extiendes tu mano de amor, de bondad y de misericordia sobre aquellos hombres que te negaron, sobre aquellos hombres que no creyeron en ti, pero aún así volviste y extendiste tu mano, Señor, para hacerles entender que tú no eres como ellos. Y de nuevo nos hablas a nosotros y nos dices, yo no soy como ustedes. Yo los amo y yo soy fiel. Yo soy perfecto. Y yo quiero que vengan a mí. Gracias, Señor, porque a pesar de equivocarnos tanto, tu mano poderosa está extendida para todo aquel que se acerca delante de tu presencia con un corazón contrito, humillado, que reconoce, Señor, que reconoce su condición de pecado, su condición de bajeza, de inmundicia, y que reconoce tu gran amor, tu gran bondad y tu poder para cortar cadenas, para podrir yugos, para lavar nuestros pecados y para hacernos nuevos, para hacernos a la estatura a la que tú quieres, Señor, para hacernos esas herramientas, esos instrumentos poderosos en tu mano, para hacer de nosotros esos seres nuevos que tú quieres que seamos, papá. Gracias porque en el mundo, Señor, tenemos aflicción, pero en ti tenemos paz, en ti tenemos gozo y en ti tenemos una nueva oportunidad para empezar. Una nueva oportunidad para volver a construir, para volver a caminar. Ya no como nosotros lo queremos hacer, sino como tú nos guías y como tú nos enseñas. Por eso yo te ruego, Padre, que esta palabra no la echemos al olvido. Que podamos ir a nuestros hogares, seguir escudriñándola, porque tú nos sigues hablando a través de ella, Señor.
Tú nos sigues mostrando cosas nuevas a través de tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que esta palabra produzca esa semilla en nuestra vida, que tomemos la decisión de entregar nuestro corazón, de no esconderte nada, de no ocultarte nada y de permitir que tú hagas en nuestra vida lo que quieres hacer. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.